Nuevamente bendiciones a todos los presentes y también a todos aquellos que están ya conectándose con esta transmisión para estar compartiendo este momento en la presencia del Señor. Le damos gracias a Dios porque en este primer día de la semana, Día del Señor, el Señor nos permite estar aquí, ¿sí? Todos sabemos que el domingo es el primer día de la semana, el día que el Señor ha honrado con su manifestación, con su presencia entre sus discípulos. Y por eso nosotros honramos este día y lo reconocemos como el Día del Señor. O sea, es el primer día de la semana en el cual la iglesia primitiva se reunía y allí entonces tuvieron ellos por vez primera, luego de Pentecostés, la manifestación del Señor en medio de ellos, del Cristo resucitado. Amén. Es un privilegio a nosotros poder seguir con esta buena costumbre y con esto que es algo como un mandamiento, podríamos decirlo, de dedicar este día para el Señor. Amén. Así que vamos a estar hoy trayendo una pregunta que ya hace tiempo que quería compartir este tema. En alguna oportunidad lo he tocado antes, ya hace bastante tiempo creo, y es una pregunta que muchas personas se hacen y dentro del cristianismo también. Sabemos que hoy son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, en donde falsas enseñanzas, falsas doctrinas están manifestándose, y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque los medios, como las redes sociales, el internet, han hecho que mucha gente tenga la oportunidad de infiltrar su información, sus pareceres, sus formas de ver las escrituras, especialmente a eso nos remitimos. Y lamentablemente, si bien es una bendición poder tener acceso a mucha información cristiana, también lamentablemente hay acceso a muchas herejías. Y por eso nosotros tenemos la tarea de estar explicando muchas cosas que a veces surgen en las redes sociales y que confunden a algunos hermanos que quizás no tienen una formación teológica ortodoxa, o sea, algo correcto, porque no han tenido la oportunidad, o porque en el lugar donde se congregan, donde frecuentan, no se da ese tipo de situación donde se enseña muy poco de la palabra de Dios. Bueno, nosotros queremos de alguna forma subsanar eso, y para que entre los que estamos aquí reuniéndonos cada oportunidad que tenemos, entonces no nos queden dudas respecto a las distintas cosas que se dicen, y para que no nos sorprenda a nadie. Por eso yo le invito a usted, querido hermano, y también a los que nos están viendo, que si ustedes tienen una pregunta que hacer relacionada a algún tema en particular acerca de la doctrina bíblica, de la doctrina de Dios y de las distintas vertientes que hay con respecto a las formas de interpretar las escrituras, y quiere tener una información, yo me brindo como un canal de ayuda o de bendición para tal fin. Usted me puede consultar en las páginas de Pastor Carlos de Betac en Facebook, o en el perfil personal Carlos de Betac, usted lo puede buscar. También usted puede consultar en YouTube el canal Pastor Carlos de Betac, y allí yo expongo todos los videos que vamos grabando aquí. También vamos a seguir grabando muchos más videos relacionados precisamente a este tipo de temas. Temas que generan conflictos, que generan herejías que se exponen, y las redes sociales abundan estas cosas. Y nosotros no nos tenemos que realmente exponer a una confusión. Precisamente es la responsabilidad como pastor y como nosotros líderes cristianos de estar informando de esto y de estar enseñando, porque repito una vez más, vivimos tiempos peligrosos. Jesucristo ya lo profetizó. Mateo 24 dijo que se levantarían falsos profetas, que se levantarían personas que traerían distintas maneras de ver las cosas, diciendo aquí está el Cristo, y el Señor dijo no le creáis.
muchos se levantarían hablando cosas que no tienen base bíblica ni fundamento. Entonces, una de estas preguntas que a mí me han inquietado con esto es: Jesús fue al infierno en su muerte y su resurrección. Hablo de esto porque es una pregunta, si Jesús fue al infierno. El famoso credo de los apóstoles, yo no sé cuántos fueron buenos católicos, creo que no hay más buenos católicos aquí, ¿no? Pero el famoso credo de los apóstoles dice que Jesucristo descendió a los infiernos, ¿sí? Entonces, a partir de allí han surgido también dentro del movimiento pueblo evangélico este tipo de enseñanza, en donde sí ellos afirman que Jesucristo fue al infierno. Y no solamente afirman eso, sino que se van al grado extremo de decir que como Jesús pagó por nuestros pecados, entonces Jesús también fue castigado allí en el infierno por nosotros, dicen ellos. No es lo que estamos diciendo nosotros, ni tampoco, como lo vamos a ir analizando, lo que dicen las Escrituras. Amén. Pero ellos dicen que Jesucristo pagó por nuestros pecados, no solo en la cruz, sino también allí descendiendo al infierno. Y fíjese que llegan a la herejía al extremo tal de que dicen de que fue el mismo Satanás entonces que lo castigó a Jesús ahí en el infierno. O sea, este tipo de enseñanza es muy común hoy en día, y hay muchos hermanos desprevenidos que escuchan estas cosas y a partir de ahí generan, ¿verdad?, un concepto equivocado de la palabra de Dios. No hay una iglesia X que pregona este tipo de enseñanza, pero sí hay un movimiento de fe extrema que lleva a pensar o a deducir de que esto sí ocurrió en la persona de Jesús, que Jesús fue al infierno. Vamos a estar analizando la diferencia entre infierno y Hades, lo que nos enseña la palabra de Dios, porque repito ya desde el comienzo, para no dejar lugar a dudas, de que Jesucristo no fue al infierno. Amén. De que Jesucristo sí fue al Hades. Y ahora vamos a ver la diferencia. Pero ¿de dónde surge la base bíblica de estas personas que tratan de alguna manera establecer estas creencias para sacar provecho de ellas? No vamos a hablar qué tipo de provecho sacan, pero sí ellos lucran con este tipo de cosas. Pero vamos a leer de dónde ellos se afirman para establecer esta enseñanza. Le aliento a buscar en el Salmo capítulo 16, el verso 10 y el 11. Salmos 16, verso 10 al 11. Tengo unos cuantos versículos para compartir. Esto va a ser un pequeño estudio, por llamarlo de esta manera, pero que considero que es necesario, porque también nos va a dar pie a otros estudios que vamos a ir analizando en el futuro, y también lo vamos a estar compartiendo en el Facebook y en el YouTube, para que queden allí y sirva de material de información, de estudio para otras personas que de repente tengan interés en estos temas. Hoy nos ocupa este tema, la diferencia entre el Hades y el infierno. ¿Y fue Jesús al infierno o a dónde fue? ¿Sí? Si hemos encontrado Salmo 16, el verso 10 y el 11, dice así. Nos ponemos de pie, si usted lo puede hacer. Gloria a Dios, y vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Voy a volver a repetir el verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor, ahora declaramos que tu palabra es verdad, Señor.
Declaramos que tu palabra es viva y verdadera, que tu palabra, Señor, es eficaz, que tu palabra, Señor, es una semilla que es implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. Te damos gracias, Padre, por el poder de tu palabra, porque un día, por el poder de tu palabra, nos diste, Señor, vida eterna. Y hoy mismo, por el poder de tu palabra, nos instruye, Señor, nos bendice, nos alienta, nos levanta, Señor, nos sana. Todo esto por el poder de tu palabra. En el maravilloso nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor, a usted, Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es muy importante, hermano, repito, nosotros estudiar la palabra de Dios. Estudiar la Biblia. Por no estudiar y no meditar en la palabra de Dios, es que hay tanta gente confundida dentro del pueblo cristiano evangélico. Personas que están confundidas, que tienen puntos de vista, ¿verdad?, que no cuadran con la Escritura. Por eso nosotros tenemos que estar estudiando la palabra del Señor. Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, entonces, si este es nuestro alimento, tenemos que ver qué es lo que comemos. Amén. Yo estoy seguro de que usted, cuando se sienta en su mesa, bueno, ya sabe si le cocina a su esposa o el esposo que cocina, ¿verdad? Sabe cómo lo prepara a ese alimento, sabe cómo cocina y sabe los ingredientes y sabe la manera como cocina a su cónyuge, ¿sí? Sabe que es una persona que limpia la cocina, que limpia los instrumentos de cocinar y también donde se sirven los alimentos. El lugar está limpio, los alimentos lavados, etcétera, etcétera. Entonces usted ya sabe, ya por anticipado, que se va a sentar a una mesa donde usted conoce lo que va a comer. Entonces, nosotros tenemos que, hablando espiritualmente, también mirar este tipo de situación. Analizar dónde comemos, de dónde nos servimos y también qué tipo de comida es la que consumimos. Amén. Yo recuerdo de que hubo un tiempo en que, solamente es una pequeña ilustración, donde yo me gustaba, por mi trabajo, no podíamos comer con mi esposa en nuestra casa, entonces teníamos que ir a algún restaurante, ¿sí? Andábamos moviéndonos todo el día, entonces teníamos que ir a un restaurante. Entonces me acostumbré a ir a los restaurantes. Y yo iba y a cualquier restaurante me metía y ahí comía, ¿sí? Entonces, un día hablando con mi madre, ¿verdad? Entonces me acordé de algo, o ella me hizo acordar algo, de que cuando éramos chicos y ella siempre cocinaba en casa, entonces, pero una de las cosas que yo me estaba olvidando y ella me lo hizo acordar muchos años después, ella lo que decía era de que no iba a cualquier restaurante si primero no miraba la cocina del restaurante. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si ella tenía la oportunidad de ver la cocina, entonces se iba a dar cuenta qué tipo de comida iba a comer, por lo menos en lo que se refiere a higiene. Entonces iba a tener esa oportunidad de ver la condición del piso, de ver el lugar en sí, el grado de limpieza, ¿sí? Cómo las personas que trabajaban cuidaban las formas más elementales para cocinar. Porque sabemos que cocinar no es cualquier cosa, se requiere no solamente el saber hacerlo, sino de la mejor manera también. Entonces hay ciertos códigos que se deben de cumplir en cualquier restaurante de restaurar. A veces nosotros no los conocemos, y bueno, yo era una de esas personas que yo no me preocupaba a dónde yo me metía a comer, ¿sí? Entonces, hablando, mi madre, entonces me hizo acordar eso, y bueno, empecé a ponerlo en práctica. Entonces, hoy en día no voy a cualquier restaurante.
Hoy en día ya voy a los restaurantes a comer que ya los conozco, y si no, trato de buscar información y ver de qué manera cocinan en ese lugar, cuál es la comida que se consume. Una de las cosas que me han ayudado en el poder decidir dónde comer, y se lo dejo como un tip a usted, es cuando llego a un lugar, yo miro el parqueo. Si el parqueo está vacío, ahí no como. ¿Sí? Entonces, cuando está el parqueo vacío, yo busco otro lugar. Lugares que no conozco, ¿verdad? Entonces, cuando el parqueo está lleno, eso me da a mí la señal de que, bueno, es un lugar frecuentado por la gente, porque dan buena comida, y entonces, de alguna manera, sé que ahí voy a correr menos peligro de comer algo inadecuado. Amén. Les repito que también he tenido malas experiencias en restaurantes. Hoy no les voy a contar, ¿no? Pero hemos tenido malas experiencias en restaurantes, con lo que uno se encuentra en la comida, ¿sí? Pero bueno, eso no viene al caso comentarlo. ¿Pero por qué explico esto? Porque también en el plano espiritual nosotros tenemos que tomar algún tipo de medida también para analizar qué comemos. Por eso yo desaconsejo que la gente o los creyentes digan, bueno, yo miro en el YouTube todo lo que allí sale, y de esa forma yo alimento mi alma, alimento mi espíritu, ¿sí? Y yo le digo que esa forma de alimentar el alma y el espíritu, sencillamente poniendo atención a cuánto video aparece en el YouTube o a cuánta información aparezca en las redes sociales relacionadas al cristianismo, o cuánto estudio, prédica o consejo, bueno, yo le digo que hay que mirarlo muy detenidamente. Amén. No le digo que no lo haga, pero sí que ponga un ojo preciso de quién viene, ¿sí?, el alimento espiritual que usted está consumiendo. ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de congregación, de iglesia? ¿A quién pertenece ese supuesto evangelista o pastor? ¿Sí? ¿Sabe por qué le digo? Porque han surgido hoy en día, escudados detrás del anonimato que permiten las redes sociales, muchos líderes religiosos que no se someten a nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y dicen, yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy esto y yo soy lo otro, y no tienen ni la más mínima veracidad sus declaraciones. Hay gente que piensa o dice que son tal o cual cosa, pero en realidad no son absolutamente nada, hermanos. No hay quien los avale, no hay quien los considere, no hay quien en cual ellos se puedan soportar en cuanto a esa declaración de decir, yo soy fulano de tal y soy un pastor o soy un evangelista. Muchos, la mayoría, se lo puedo asegurar que yo estuve haciendo un análisis de eso. Cuando usted empieza a analizar, ¿verdad?, evangelista de dónde, de qué concilio, de qué iglesia, y ellos son de la Iglesia Universal de Dios, ¿no? Entonces, si usted los confronta y les pregunta, y usted, hermano, a dónde se pertenece, dónde se congrega, ellos no le van a saber responder, porque ellos no se congregan en ningún lado, muchos de ellos, no se someten a ninguna autoridad, entonces no tienen ninguna base moral para traer un tipo de enseñanza bíblica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay sujeción en la vida de estas personas. A partir de ahí es donde surgen una serie de cosas que los desacredita, porque se puede ver fácilmente, especialmente en estas personas, que no pueden comprobar veracidad en sus declaraciones ni su filiación. Entonces empieza a notarse la inconsistencia doctrinal de estas personas. Empieza a notarse la ignorancia de las Escrituras. Empieza a notarse realmente, basta escucharlos un poco para darse cuenta de que no tienen ningún tipo de formación académica, teológica en lo absoluto. Y eso no quiere decir que sea supremamente necesario, pero sí es importante a la hora de decir yo soy pastor, yo soy un evangelista. Amén. Entonces les explico esto, porque hoy en día eso es lo que permiten las redes sociales. Cualquiera dice, yo soy un expositor de la palabra de Dios. Y a partir de ahí, entonces, hay mucha gente que los escucha, los sigue, creyendo ellos, crédulamente, ¿verdad?, que si estas personas
tienen un grado de autoridad que realmente no tienen. Bueno, esto es muy importante para nosotros. Tenemos que mirar dónde comemos, qué es lo que comemos. ¿Para qué? Para que no nos cause esa comida que ingerimos una indigestión. Amén. Una indigestión de carácter espiritual. Eso también sucede. Y lo vemos reflejado en la vida de personas que son seguidores de este tipo de cosas y entonces tarde o temprano manifiestan, ¿verdad?, una situación en sus vidas en donde por estar acostumbrados a escuchar cualquier cosa, entonces después así sus vidas espirituales también empiezan a manifestarse de una manera inapropiada, ¿verdad? Porque no hay un fundamento, no hay una base bíblica. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante que nosotros consideremos qué comemos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y esa es la palabra tal y cual está escrita aquí en este libro, la Biblia. Amén. Pero es importante analizar cómo este libro se interpreta. Amén. Cómo este libro se interpreta. ¿Por qué? Porque eso genera confusiones cuando hay personas que interpretan a su gusto y antojo. Aquí dice, no dejarás mi alma en el Seol, ¿sí? Esto es parte de un salmo mesiánico, o sea, habla de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esta declaración profética que hace el salmista aquí, está hablando y manifestando de alguien que habría de venir proféticamente y que surgiría en esa posibilidad de morir y aquí dice, manifestando ese prototipo bíblico, ¿verdad? Porque no dejarás mi alma en el Seol. La palabra Seol es la misma palabra que significa en el griego Hades. Palabra Seol viene del hebreo, ¿sí? La palabra Seol significa tumba, ¿sí? O lugar o morada de los muertos. Entonces, la palabra Seol es en hebreo y la palabra Hades en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, el Nuevo Testamento originalmente, entonces se encuentra como el Hades. Hades y Seol es lo mismo, pero en diferentes idiomas. Amén. Entonces, esta palabra, Seol o Hades, nos muestra de que era el lugar donde el alma de este prototipo profético que representa a nuestro Señor Jesucristo habría de ir un día. Amén. Fíjese que dice, acá dice Seol, o en el término griego Hades, ¿verdad? No significa en ningún momento infierno. Y de ahí viene por una mala interpretación, por un desconocimiento del lenguaje bíblico, de muchos que han supuesto de que cuando muere alguien, entonces su alma, entonces se va a ese lugar, si muere sin Cristo, al infierno directamente. Y yo quiero decirle que la palabra infierno, si la encontramos en la Biblia, y vamos a buscarlo, vamos a mirar en Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer el verso 11, y dice así, en muchas de las Biblias está subtitulado este pasaje como el juicio ante el gran trono blanco, y dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, verso 13, y la muerte, y escucha, y encontramos la palabra, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí? Amén. Dice,
que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Seguimos leyendo el verso 14 y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego es el infierno. La palabra infierno viene del latín inferno, ¿sí? Entonces, aquí encontramos esta palabra, lago de fuego, que realmente nos describe el lugar en donde van a ir todos aquellos que no han honrado a Dios, que no han creído en Dios, que no han recibido a Cristo en sus corazones. Entonces la Biblia nos enseña de que todas esas personas van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Otro día vamos a estar hablando más en profundidad de esto, que es la muerte primera, cuál es la muerte segunda. Pero ahora nuestro objetivo es ver de que Hades y infierno son cosas diferentes. En este mismo verso, en el verso 14, ¿sí?, dice que el Hades fue lanzado al lago de fuego. O sea, el Hades. Y ahí vamos a empezar a analizar entonces qué es el Hades en sí, ¿sí? Ya hemos visto lo que la Biblia dice acerca del infierno. Hay quienes dentro del cristianismo no creen que exista un alma humana, ¿sí? No creen que existe el alma. Les voy a dar el nombre de alguna de estas sectas. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día no creen que el hombre, el ser humano, esté dotado de un alma y un espíritu, ¿sí? También los testigos de Jehová, también ellos creen de la misma manera, que no existe ese componente espiritual en el hombre, que no existe el alma, que cuando la persona muere, entonces se murió y se va al sepulcro. Por eso ellos se quedan con que la palabra Hades simboliza nada más o significa una tumba. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová. Eso es lo que enseñan los adventistas del séptimo día. Son sectas. Una más light que otra. Yo le digo una secta light al adventismo del séptimo día. Ya vamos a estar analizando varios puntitos acerca del adventismo del séptimo día y sus falsas creencias. Es una doctrina falsa la que ellos han aprendido o la que ellos han recibido, los adventistas actuales. Pero bueno, no es el tema ahora analizar eso, pero sí esa es la base de algunas sectas y también como ellos otras tantas iglesias y congregaciones que no creen en la existencia del alma humana, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice que guardemos irreprensibles todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, haciendo mención de estos tres elementos que componen al ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Así que ahí tenemos una pista bíblica o una afirmación o evidencia bíblica de que sí, los seres humanos tenemos un alma. El alma que no vemos, el espíritu que no vemos dentro nuestro, un espíritu humano, un espíritu nuestro y un alma nuestra. Eso no lo vemos, nosotros solo nos podemos ver la cara, ¿verdad? Lo que vemos, nuestro cuerpo. Pero ese componente espiritual ha sido dotado por Dios para los seres humanos. Como añadido a esto voy a agregar de que los únicos seres creados por Dios que tienen un espíritu, ¿sí?, aparte de los ángeles, que son espíritus, ¿sí?, pero el único ser físico, material, que tiene espíritu es el hombre. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual los seres humanos han sido dotados de un espíritu? Precisamente porque Dios es espíritu y hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y como Dios es espíritu, para nosotros poder relacionarnos con Dios, tenemos que ser dotados de un espíritu. Por eso el Creador nos ha dado un espíritu humano. ¿Cuántos alaban a Dios?
El alma es otra, hoy nos vamos a analizar ni vamos a hacer un detalle de esto, pero el alma entonces es también de carácter espiritual, pero lo encontramos relacionado con las emociones humanas, ¿sí? O las emociones en sí del ser vivo que cuenta con un alma. Las emociones que ya conocemos son, por ejemplo, gozo, alegría, tristeza, angustia, miedo, temor. Son todas emociones, descritas como emociones, y todas esas emociones tienen asiento en nuestra alma. Es nuestra alma la que percibe esas emociones, la que desarrolla esas emociones, la que le dan crecimiento a esas emociones, ya sean emociones buenas o emociones malas. Amén. Me estoy explicando, ¿verdad? La diferencia entre el alma y el espíritu es mucho más lo que podríamos compartir, pero no viene al caso ahora. Sencillamente estoy mostrando de lo que somos hechos los seres humanos. Y por supuesto, el cuerpo, que todos conocemos que tenemos un cuerpo. Por eso el apóstol Pablo nos insta a guardar irreprensibles todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Tenemos que guardarlo porque Dios a nosotros nos ha llamado a ser templo y morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Que una vez que nosotros entramos en una relación con Dios, recibiendo al Espíritu de Cristo en nosotros, nuestro espíritu es vivificado. Diga conmigo, vivificado. ¿Qué significa eso? Que ese espíritu recibe vida. El Espíritu de Dios es vida, es la vida de Dios manifestada en nuestro espíritu. Cuando no tenemos ese Espíritu de Dios dentro nuestro espíritu está muerto. Quiere decir que no tiene la capacidad, no que deja de existir, pero no tiene la capacidad de relacionarse con el Creador. Amén. Está ciego, está ignorante de las cosas espirituales, pero está ahí dentro de todos los seres humanos. Amén. No hay forma de relacionarse correctamente con el Creador con ese tipo de espíritu muerto. ¿Por qué? Porque para relacionarse con el Señor necesita que ese espíritu necesita que sea vivificado. Y eso es lo que hace el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Eso es lo que ha hecho el Señor. Cuando le hemos recibido, entonces empezamos a estar en la capacidad de relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu fue vivificado cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entró en contacto con ese espíritu muerto. Amén. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces continuamos con esto porque esto es interesante, es importante, para que sepamos precisamente cómo actúa, ¿verdad? Cómo son las operaciones de Dios, cómo actúa el Espíritu Santo. Nos dimos cuenta también cómo es el mundo espiritual. Entonces, los seres humanos somos los únicos seres dotados de espíritu. Tenemos un alma también, repito lo que ya dije, el asiento de nuestras emociones. Los animalitos también tienen un alma, ¿sí? Hay quienes dicen que no, otros dicen que sí. Yo soy partidario de que tienen un alma. Los animalitos se pueden poner felices, contentos. De hecho, cuando usted los acaricia, mueven la cola, ¿verdad? Y si les da comida, ni hablar. Entonces, tienen un alma, ¿sí? Se sienten felices. Y si usted los maltrata, entonces se van a sentir tristes. Eso es símbolo de que tienen un alma. Pero como son animalitos y no están dotados de espíritu, no pueden relacionarse con Dios y no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? El que tiene un pet, bueno, lamento decírselo, ¿verdad? Y si usted quiere que lo acompañe al cielo, no creo que sea posible. Entonces, el tema es de que los animalitos sí tienen un alma, ¿sí? Pero no tienen espíritu, no pueden relacionarse con Dios. Entonces, al no tener esa capacidad, entonces ellos no pueden ser salvos, ni pueden ser perdidos. Para ellos tampoco hay infierno. Solamente van a ir al infierno aquellos que tienen un espíritu rebelde, un espíritu que se ha opuesto a Dios, un espíritu que nunca ha sido vivificado. Amén.
Entonces, estableciendo esto ya como un punto de partida, vemos de que el ser humano es tripartito, 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí la declaración que habíamos leído en el Salmo, vamos a volverlo a ver, Salmos capítulo 16, el verso 10 dice: no dejará mi alma en el Seol, haciendo referencia al Señor Jesucristo. O sea, fíjese qué interesante es esto. Jesucristo tenía un alma. ¿Sí? Damos por sentado, y todo comentarista bíblico veraz afirma eso también, y no porque la palabra lo declara, que Jesucristo tenía un alma. Me pregunto, ¿dónde quedarán los unicitarios, solo Jesús, cuando ellos dicen de que Jesús en realidad es el Padre encarnado? Entonces, ¿dónde habrá ido a parar el alma de Jesús? ¿Me explico? Una buena preguntita para hacerle a estas personas. Pero bueno, ya lo voy a analizar eso en un video, si Dios quiere. Entonces, y vamos a hacer esa preguntita y vamos a invitar a nuestros amigos unicitarios, solo Jesús, que la respondan. Como a tantas otras versículos que encontramos en las Escrituras, en los cuales ellos no dan muestra, ¿verdad?, de respuesta, porque no tienen argumento alguno veraz para refutar lo que decimos en los videos respecto a ese tema. Pero bueno, este es solamente un pequeño tip también que damos para que nosotros nos demos cuenta de que el Señor Jesús tenía un alma y que ahí se invoca, se clama: no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en el Hades. Amén. Pero sí, entonces nos comprueba de que sí Jesús fue al Seol y sí Jesús fue al Hades, pero no al infierno. Amén. ¿Podemos alabar al Señor? Amén. Ahora, entonces, ¿para qué están hechos estos lugares? El infierno ya lo describimos. Todos los incrédulos, todos los rebeldes, todos los opositores a Dios, todos los que no han recibido a Cristo en sus corazones, van a ir a ese lugar de tormento eterno, al lago de fuego, ¿sí? Pero el Hades es algo diferente. Vamos a estar mirando entonces algunas menciones bíblicas, hay muchas, pero solamente voy a compartir alguna por razón de tiempo, que ya se nos va. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, vamos a mirar Lucas 16, es un pasaje muy conocido. Lucas 16. Vamos a leer primero Lucas 23. Antes de leer el otro pasaje, en el cual nos vamos a detener un momento más. Lucas 23, el verso 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo el Señor Jesús esto? Al ladrón arrepentido, ¿sí? Al que estaba a uno de sus lados cuando estaban colgados y estaban agonizando en la cruz, se estaban desangrando. Entonces este ladrón arrepentido creyó en el Señor Jesús, ¿sí? Algunos dicen ladrón, no vamos a abundar en esto, pero la persona que había sido crucificado a los lados, a uno de los lados del Señor. Fueron dos los que fueron también crucificados en esa oportunidad. La cruz del Señor estaba en el medio. Se habían levantado 3 cruces y a cada lado del Señor se había crucificado. Eran extremistas, subversivos de aquella época. Bueno, se le conoce como el ladrón arrepentido, y él creyó en el Señor, y por eso el Señor le hace esta declaración. En medio de esa angustia, de ese dolor, de esa agonía de muerte, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. O sea, el paraíso y el Hades es el mismo lugar, ¿sí? Jesús le afirmó a este hombre que tanto él como el mismo Señor iban a ir al paraíso. Ahora sí, vamos a buscar en Lucas capítulo 16 y vamos a mirar capítulo 16, el verso 19 en adelante. Es un pasaje muy conocido.
Si usted quiere, apunte esos versículos, porque a veces se nos olvida, o vuelva a ver el video. Amén. Entonces, y ahí apunta con tranquilidad. Pero es muy importante que usted los tenga claras, estas cosas. En Lucas capítulo 16, el verso 19, dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Sí, vamos entendiendo lo que dice aquí, ¿verdad? Me voy a detener para explicarlo, para poner en contexto lo que estamos leyendo. El hombre rico murió, fue sepultado. Lázaro, el mendigo, murió también, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero el rico, cuando despierta, pues que murió, despierta en un lugar de tormento. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo. Y entonces dice que estando él en ese tormento, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S, después lo explico, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Ahí vemos entonces lo que sucedió tanto al rico como a Lázaro. Lázaro en el seno de Abraham. Abraham, el padre de la fe, patriarca que encontramos nosotros en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, como el hombre de gran fe, el padre de la fe, el padre Abraham también conocido, y ahora el Lázaro, el mendigo, que había sufrido penurias, pero que probablemente, aunque la Biblia no lo afirma, era una persona creyente en Dios. Entonces ahora él está en un lugar de paz, está en el paraíso, está en el lugar donde Jesús le prometió a aquel ladrón arrepentido que habría de ir, en el paraíso, en el seno de Abraham, en el Hades. ¿Sí? Pero también en el Hades había otro lugar donde estaba el rico, el hombre rico, insensible. Lo veía a Lázaro a la puerta de su casa y con soberbia, con orgullo, despectivamente pasaba delante de Lázaro, y después de él de comer manjares, una gran mesa, seguía de largo sin siquiera traerle un poco de comida a este que estaba a la puerta de su casa.
Bueno, esa es la característica propia de almas insensibles, especialmente aquellos que no han recibido, ¿verdad?, la gracia de Dios en su vida, y entonces sus corazones permanecen duros como una piedra. Porque cuando uno recibe a Cristo, su corazón cambia. La Biblia dice que cuando recibimos al Señor Jesucristo, en nuestro corazón recibimos un espíritu nuevo. Y también recibimos un corazón nuevo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero bueno, la persona que no tiene esa experiencia puede presumir de tener un buen corazón. Pero en definitiva, ese buen corazón queda todo remitido a la conveniencia por los cuales él hace los favores que dice hacer. ¿Me explico? Si le conviene, ayuda. Si no le conviene, no. Era el mismo corazón del rico, ¿sí?, endurecido por la maldad, por el pecado. Pero hay personas que se escudan de buenas obras que hacen, de donaciones, y dice: yo hago esto y hago otro por el otro, por el prójimo. Pero en definitiva, todo surge de un corazón endurecido que lo lleva a hacer ese tipo de cosas por la sencilla razón de que ellos obtienen algún beneficio, alguna ventaja al hacer ese tipo de ayudas al prójimo. Pero no lo hacen con un verdadero corazón arrepentido. ¿Me explico, hermanos? Bueno, entonces aquí tenemos al rico en un lugar de tormento, en una llama, que quería y clamó a Abraham y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje su dedo, porque Lázaro estaba feliz, estaba contento, sí, pero que moje su dedo en el agua y venga a este lugar y ponga ese dedo humedecido en mi boca, porque estoy ardiendo en una llama. ¿Sí? Esto es lo que vemos ahora y nos muestran las Escrituras. Entonces, el Señor Jesucristo, y esto es un golpe mortal para los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, el Señor Jesucristo nos ilustra un hecho que Él conocía, que no es una mera parábola. Fíjese, de que Jesús dijo que había un hombre rico y había también un hombre mendigo llamado Lázaro. Da un nombre propio. Las parábolas no dan nombre propio, pero aquí sí Jesús dio el nombre propio del mendigo, Lázaro. Quiere decir que esto sucedió. Jesús jamás iba a basar una enseñanza en una mentira. Amén. Entonces, vemos que tanto el rico como el Lázaro tenían un alma. Amén. Señores adventistas del séptimo día, señores testigos de Jehová, si hay alguno por ahí viendo, entonces analicen este pasaje bíblico, el rico y Lázaro. Repito, capítulo 16 de Lucas, del verso 19 en adelante. ¿Sí? Hay que analizar la palabra de Dios y no tragarse, ¿verdad?, como un pichoncito, ¿verdad?, toda la comida que se les echa en la boca. Porque en los lugares donde ustedes aprenden la palabra de Dios, solamente le están alimentando con una falsa enseñanza. Entonces, por eso hay que leer la Escritura. Amén. Entonces, ahí vemos la diferencia. Uno en un lugar de paz y otro en un lugar de tormento. Ahí vemos que el Hades, entonces, es un lugar, ¿sí?, que en esa época, en ese momento, consistía de dos sectores, por decirlo así, de dos lugares. Era un lugar compuesto, el seno de Abraham y el lugar de tormento. El seno de Abraham, donde había paz, donde había gozo, donde había felicidad, y el tormento en el que estaba este hombre, que se merecía ese tormento. Ahora el tema es que sí hay alma, ¿sí? Sí hay esa naturaleza espiritual que le ha dado Dios a todos los hombres. Y otra de las cosas interesantes es ver de que esa alma es consciente. ¿Cómo es esa alma? Consciente. No es que murió la persona y entonces el alma quedó inconsciente como enseñan estas sectas. Hay una conciencia que le lleva a recordar. ¿Sí? No solamente a recordar lo que ellos habían vivido, sino que le lleva también a actuar de una manera contraria al estilo de vida que ellos practicaron
en el tiempo que les tocó vivir, ¿verdad? Vivieron dándole la espalda a Dios, pero ahora parece ser que en ese lugar sí parece que entienden las cosas de Dios. Los que no quieren entender la palabra de Dios y la rechazan en esta vida, un día la van a entender. ¿Cuántos alaban a Dios? Un día van a creer en Dios. Aquellos que dicen Dios no existe, no creo en Dios, un día van a creer en Dios. Si hay algún ateo por ahí que está escuchando esto, también le aseguro de que tú en este día no crees en Dios y dice que son todas locuras y fantasías de los cristianos evangélicos locos. Yo te puedo asegurar de que un día, tú que no crees en Dios, un día vas a reconocer de que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que el hombre es producto de la creación de su mano y no de una falsa evolución. Dios es el creador y Él nos ha dotado de un alma. Y en esa oportunidad, si no te arrepientes aquí, un día vas a reconocer de que Dios existe, que es real, pero ya va a ser demasiado tarde. Amén. Esto es lo que deducimos de la palabra de Dios. Yo no estoy hablando otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, vemos que esa alma es consciente. No habla mucho este pasaje acerca de Lázaro el mendigo, solo que está feliz en el seno de Abraham. ¿Sí? Pero sí se enfoca en esta alma atormentada en este lugar de fuego. Y entonces dice, ten misericordia de mí. El que no había tenido misericordia nunca de nadie, ahora se le da por tener misericordia o que alguien tenga misericordia de él. Amén. Qué irónico, ¿verdad? Suena. Si el padre Abraham hubiera hablado como yo hablo, yo no diría como habló Abraham. Yo le haría sentir a esta persona, ahora tú clamas por misericordia si no la tuviste nunca. Ahora tú te acuerdas, pero ya es tarde. A lo mejor yo hago eso. Dios me perdone, ¿verdad? Pero la naturaleza mía, por lo menos la mía, a veces tengo ganas de, si estoy en una situación semejante, de dejar salir esas expresiones, ¿sí? Entonces, pero el tormento ya lo están recibiendo los que están en ese lugar, ¿verdad? No hay que añadirle nada, ¿sí? Ya Dios le da lo que tiene que recibir. Pero dan ganas, ¿verdad, hermano? Aquellos que se han burlado, que se han opuesto, aquellos que han insultado a los cristianos, nos han insultado personalmente, aquellos que nos han dado la espalda, aquellos que nos han traicionado, aquellos que han hecho caso omiso a la palabra de Dios, aquellos que de una forma u otra no han querido saber nada, se han apartado, se han alejado del camino del Señor, han apostatado de la fe. Bueno, un día también ellos van a estar, si no se arrepienten, van a estar en ese lugar. No porque yo lo determine, yo lo diga, sino porque la misma palabra de Dios nos lo muestra. Amén. Entonces, ahí él quería misericordia. Acuérdate de Lázaro, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Lázaro que nunca recibió un vaso de agua en vida de parte de este hombre. Lázaro que no recibió una miga de pan. Ahora él, ahí sí, quería, aunque sea, sí, que se mojara el dedo de Lázaro para venir a refrescarle a él la boca. Estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, gloria a Dios por lo que le dijo a Abraham y lo dice la Escritura. Qué sabio Abraham, ¿no? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Sí? Y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Porque en otras palabras, tú no te acordaste nunca de nadie. ¿Sí? No le quiero añadir. Bueno, pero estoy tentado.
Además de todo esto, dice, hay una gran cima está puesta entre nosotros. Y ahí quiero aclarar la palabra cima con S. Muchas veces leemos cima y pensamos que es la cima de una montaña, pero si usted busca en el diccionario, la cima de una montaña se escribe con C. Se pronuncia igual, cima, las dos. Cuando se escribe con C significa la cúspide, el punto más alto de la montaña, la cima. Pero aquí está con S, eso significa que no es la cúspide de una montaña, sino que es una gran profundidad, un gran abismo. ¿Sí? Eso significa cimas con S. Una profundidad, un abismo. Y entonces aquí se lo dice Abraham, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros. Nosotros estamos aquí y ustedes están allá. Hay una gran separación. Ninguno de los que está aquí puede ir para allá. Ni ninguno de los que está allá puede venir para acá. En otras partes, ninguno de los que estamos en el Hades podemos salir por nuestra cuenta. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora se acordó de ser evangelista. Se acordó que tenía 5 hermanos. Nunca él se había acordado de los hermanos. Pero ahora sí. Envía a alguien. No quiero que ellos vengan a sufrir como estoy sufriendo yo. Ahí tenía sensibilidad. En el plano espiritual, los más duros de corazón se hacen personas sensibles. Amén. Dios sabe cómo sensibilizarlos. Amén. Entonces ahora, él era un evangelista. Él decía, tengo 5 hermanos, yo no quiero que vengan aquí. Que alguien les predique, les testifique, que les diga, que se arrepientan, que busquen a Dios. Antes de morir como me tocó a mí. Él ahí se acordó. Gran evangelista el hombre. De golpe y porrazo le nació el amor por las almas. En vida no le importaba de nada ni de nadie. No se preocupaba por nada ni por nadie. Si tenía esposa no lo dice, pero estoy seguro, pobre mujer, ¿no? ¿Aló? Pobre mujer. Lo que habrá sufrido al lado de ese hombre insensible, duro de corazón. Si vas a salir afuera, ponete la chaqueta que está fresco. Ah, qué chaqueta, ni qué chaqueta, mujer. Tú no sabes nada. Lo más suave, ¿verdad? Lo más suave que podemos imaginar. Pero usted sabe de qué yo estoy hablando. De las relaciones entre personas o una pareja en sí o en un matrimonio en donde no hay lugar para la sensibilidad, para el amor, la comprensión, la paz y la armonía. Entonces se queda sentado de que uno de los que son parte de esa relación es propiedad del otro. Llámese que la mujer es propiedad del hombre o viceversa también, porque da caso así, ¿verdad? Que el hombre sea considerado como una propiedad de parte de su cónyuge. Y no es tal cosa. Por lo menos lo que la palabra de Dios nos describe. Porque tanto un hombre como una mujer tienen un alma y tienen un espíritu. Tienen una identidad, tienen una personalidad que hay que aprender a respetar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en esta vida, todas esas cosas a veces se pasan por alto, pensando, creyendo de que nunca se va a dar cuenta de ese tipo de acción. Pero a Dios no se le pasa nada, a Dios no se le escapa nada, porque Él tiene a sus ángeles mirando y controlando la vida de los seres humanos, y los ángeles de Dios no son pocos, y ellos están apuntando
¿sí?, en los libros las acciones de las personas. Ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 20, donde se van a abrir los libros y los muertos van a ser juzgados por las obras escritas en los libros. ¿Y quién escribió esos libros? ¿El dedo de Dios? Claro que Dios lo puede hacer. A Dios no se le escapa nada, pero siempre el juicio de Dios está basado en 2 o más testigos. ¿Cuántos alaban a Dios? Nadie va a poder decir: Dios mío, tú me juzgas. Pero el testimonio de Dios es que las almas van a ser juzgadas por el testimonio de 2 o más. Y ahí entran los ángeles. Sí, yo lo vi hacer tal cosa. Yo lo vi conducirse o la vi conducirse de esa manera. Tal día, ahí está todo. Tal hora, durante tanto tiempo, detalles de esa acción que ofendió la ley de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. A veces no se predica esto ni se enseña para no asustar a la gente o decir que voy a la iglesia a que me digan que me porté mal. Claro que sí. Todos nos hemos portado mal, ¿sí o no? Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, si no fuera solo por eso, por Él, nosotros éramos merecedores del infierno, pero ahora vino Jesucristo y hemos tenido la gracia de Dios de haberlo recibido, de haber creído en Él, de recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y de esa manera nos hemos constituido en hijos de Dios. Y todos nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Jesús. Todos nuestros pecados quedaron sepultados en lo profundo del mar. Lo que significa o equivale a decir de que Dios ya no se acuerda más de esa vida de pecado, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados han sido alejados de la vista de Dios y hoy en día Dios nos ve tal como somos en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo importante, ¿verdad? Que si hay alguien que necesita arrepentirse de los pecados, no dude, no demore, apúrese, corra a confesar sus pecados y arrepentirse, porque eso es la ley, y la ley es la que nos condena. Una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, podemos estar acreditados por la gracia de Dios, que nos libra y nos salva. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Amén. Pero bueno, este hombre, ya era tarde para él, para que la gracia lo alcanzara. Ya no había chance para él. Nadie puede pasar de aquí para allá. Entonces le dijo: le envíes a la casa de mi padre, tengo 5 hermanos. No hay forma. Le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esa es la ley. Moisés y los profetas. Si alguien quiere arrepentirse de algún pecado, lea a Moisés y a los profetas. Lea la ley de Dios. El apóstol Pablo dijo que la ley es justa, santa y buena, porque la ley nos muestra nuestra verdadera condición, la de nuestro engañoso y perverso corazón. Pero lo muestra la ley de Dios para llevarnos a la salvación, para que nos arrepintamos de esos pecados, y la gracia de Dios entonces abre nuestros ojos, el Espíritu Santo lo hace y nos muestra, cuando estamos verdaderamente arrepentidos de nuestro pecado, que hay salvación, y esa salvación la alcanzamos solamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero este hombre ya era tarde. ¿A qué vamos? A que sí hay alma, sí hay Hades, y sí hay un lugar de tormento dentro del Hades, el lugar donde estaba aquí el rico. Dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Qué duro es el corazón del ser humano, ¿verdad? Si no se persuaden escuchando a Moisés y a los profetas, tampoco, pero tampoco se van a persuadir aunque alguien se levante de los muertos. Algo que ocurrió. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesucristo sí se levantó de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo fue a la tumba, fue sepultado, y la Biblia dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ahí vemos como si esta palabra también se cumplió. Resucitó Jesús de los muertos, pero aún así, alguien que vino de entre los muertos, porque cuando Jesús murió en la cruz, murió. Amén. Murió. Hay muchas cosas que no voy a decir por razón de tiempo, pero Jesús murió, dice la Biblia, y resucitó. Amén. Resucitó de entre los muertos. Y hoy en día Él está vivo y se predica su palabra, y aún así hay quienes la rechazan. El rico no sabía lo que decía. No entendía lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios es amplia. Pero la gracia de Dios no es tan amplia para salvar a los que están en el Hades, en el lugar de tormento. Amén. ¿Y a qué vamos entonces? A que sí hay un Hades, y sí hay un infierno, y que sí Jesús fue al Hades. Hay más versículos que por razón de tiempo no lo puedo compartir, pero le puedo dejar algunos para que usted los lea. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le voy a compartir esto. Lucas 10:15, Hechos 2, 27 al 31, etc. Hay más versos que me hubiese gustado poder analizar, pero se nos ha ido el tiempo. Entonces, sí hay Hades, donde Jesús sí fue al Hades. La carta a los Efesios nos habla de que Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra, después de haber muerto. Y dice que Él llevó cautiva la cautividad y la llevó al cielo, al paraíso de Dios. ¿Qué fue lo que fue a hacer Jesús cuando Él murió? Fue en su espíritu, en su alma. Fue a las partes más profundas de la tierra. Efesios, vamos a mirarlo. Se nos va el tiempo, es increíble, pero bueno. Efesios. No lo apunté aquí. ¿Me permiten pedir ayuda? Ayúdenme a buscar. Acá está, sí, 4, Efesios 4. Bueno, pedí ayuda y el Espíritu Santo me ayudó. Gloria a Dios. Entonces, no lo había apuntado ese verso, y es uno de los versos más importantes del tema. El verso, capítulo 4, el verso 8, que dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de qué subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Descendió a las partes más profundas, más bajas de la tierra. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a que él descendió
al Hades y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa esa expresión? Él no fue al lugar de tormento a llevarse nada. Él fue al lugar donde estaban los dones de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Los dones de Dios. Porque lo que es de Dios, Él lo da, pero vuelve a Él. Y ahí estaba Abraham, los profetas, los patriarcas. Ahí también estaba Lázaro el mendigo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y Él llevó cautiva, o sea, Él conquistó el lugar. El libro de Apocalipsis también nos dice que Él le arrebató a Satanás las llaves del infierno y del Hades. Entró a ese lugar, tomó eso que estaban allí, que no eran un grupito, eran todos los santos muertos, desde que se comenzó a adorar a Dios, y estaban en ese lugar, los profetas, repito, los patriarcas, las personas de fe, y los tomó y los cautivó. El conquistador llevó su botín. Ahí estaban dones, porque dentro de esos hombres, de esas almas, residían los dones de Dios. La fe de Abraham, la fe de los patriarcas, la fe de hombres y mujeres de Dios. Ahí estaba. El Señor lo tomó y se lo llevó al lugar donde están hoy en día. ¿Cuántos alaban a Dios? Subió por encima de todo, a los cielos, y allí están ellos esperando el día del regreso del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Otro día vamos a hablar de eso. Pero, ¿por qué decimos entonces que Jesús nunca fue al infierno? Y es falso de que Jesús fue castigado por Satanás. Así que, amiga, amigo, hermana, hermano, si usted ha sido confundido por esas enseñanzas de superapóstoles de la superfe, es mentira. Es mentira. ¿Sí? Mentira. La Biblia no lo enseña. Si la Biblia no lo enseña, entonces es mentira. Jesús no sufrió en manos de Satanás en el infierno. Nunca fue al infierno. Ni siquiera fue al Hades en el lugar de tormento. Él fue ahí al lugar donde estaba la familia de Dios. La tomó y se la llevó a los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora viene la pregunta para concluir esto. ¿Dónde creemos nosotros que vamos a estar si nos toca partir de esta vida? Porque los muertos en Cristo, los que mueren con fe, van a ese lugar todavía, al Hades, el paraíso de Dios, pero no en lo profundo de la tierra, sino al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Si alguien muere con Cristo, se va con el Señor. Pero si alguien muere sin Cristo, ahí sí lo están esperando, en ese lugar de tormento. Todavía está allí, hasta el día del juicio final, en donde allí va a ser tomado ese Hades como una bolsa de basura. ¿Sí? Así como usted saca la bolsa de garbage afuera, los ángeles van a tomar la muerte y el Hades y lo van a arrojar ahora sí al infierno. Amén. La pregunta: si alguien no ha recibido a Cristo todavía, ¿dónde quiere pasar la eternidad? Es una pregunta que hoy en día, más que nunca, muchas personas se han hecho. Especialmente cuando se vieron confrontados con la muerte. Y qué triste que muchas personas no hayan recibido una palabra de advertencia antes, por tener temor a predicar estas cosas, a enseñarlas, por decir, ya no se van a conectar de vuelta al Facebook, no me van a dar me gusta, no me van a seguir, no van a mandar sus diezmos y ofrendas, ya no van a honrar sus pactos,
Si les hablamos estas cosas, ¿se asustan? Hablemos de que van a prosperar a como dé lugar. De que vivan como vivan igual. Con que vengan un domingo a la reunión ya está. Porque eso es lo que muchas personas creen. Creen de que por venir una vez a una reunión de iglesia, ya ellos son salvos. No es así, hermano. Con todo mi corazón le digo que no es así. La Biblia no lo enseña así. La salvación del alma es algo muy importante. El infierno es real. Hay un lago de fuego que todavía nadie lo estrenó. Nadie lo estrenó. Está vacío. Pero va a ser arrojado Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Va a llegar ese momento. Aunque muchos lo nieguen, no lo crean, va a suceder. Qué triste para el que no se arrepintió, para el que no confesó sus pecados, para aquel que no se aferró a la gracia de Dios, que no recibió a Jesús en su corazón. Por eso hoy es la hora, este es el momento. Si alguno no tiene seguridad de salvación, la puede tener. Esto es solemne. A veces decimos algo risueño, un pequeño chiste. No me gusta a mí usar chistes, ¿verdad? Aunque me gusta contar chistes, sí. Pero cuando se predica, no, la solemnidad y especialmente estas cosas que determinan el destino eterno de las personas. La fe no es un juego. La gracia de Dios no es un juego. Nacemos en pecado. Nacemos perdidos. Pero la gracia y la misericordia de Dios se extiende delante de nuestros ojos y se hacen oír en nuestros oídos a través de la persona de Jesucristo. Hoy es día de salvación. Ahora es la hora. Este es el momento. No hay que dejarlo pasar por alto. El rico quizás alguna vez se le ocurrió en algún momento pensar. Y si hoy en vez de una juerga, de un entretenimiento, de ver a mis amigos, voy al templo, a lo mejor lo pensó, pero dijo no, voy a vivir la vida, voy a disfrutar la vida tal como ya creo que la debo disfrutar. Dios, invocando a Dios, me ha dado dones, me ha dado talento de hacer dinero, me ha dado riquezas. Voy a seguir en este camino, porque al final me está yendo bien. Me va muy bien. Y apagó la gracia de Dios en su corazón. Enmudeció la voz del Espíritu de Dios. Se resistió y dijo, no, voy a esperar un poco más. Ya va a llegar la oportunidad, va a llegar el momento. Mientras tanto, sigo en este camino. Porque lo disfruto, me va bien, tengo dinero. ¿Para qué cambiar a esta altura? Toda mi vida fui así y me está yendo bien. Pero no pensó igual en el lugar de tormento. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para despedirnos. Gloria a Dios. Es solemne la invitación siempre cuando se invita a recibir a Cristo. Y es solemne el momento cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Porque si hay algo en nuestros corazones que nos lleva a dudar, entonces no hay seguridad de salvación. El enemigo es muy astuto y aún a nosotros hoy en día nos quiere hacer dudar de la salvación, diciéndole, pero fíjate si ayer mentiste, si hiciste esto o lo otro.
La diferencia, por eso también hay que eliminar el concepto de que el cristiano es perfecto. No es perfecto, no. El cristiano, y otro día lo vamos a enseñar, es una combinación de dos naturalezas. La naturaleza caída, humana, con la divina. Dios nos dio una nueva naturaleza en Cristo. Amén. Y mientras estamos en esta vida, experimentando estas dos naturalezas, es nuestra responsabilidad alimentar bien a la naturaleza divina, para que sea ella la que crezca, en desmedro de la naturaleza caída. Porque si nosotros le seguimos dando de comer a esa naturaleza caída, nos termina devorando todo el plato de la vida. Amén. Esto es muy importante. Yo estoy seguro que aquí hoy no tenemos visitas. Creo que todos han recibido a Jesús un día en sus corazones. Pero quizás haya alguien que quiera tener una seguridad total de esto. Sencillamente vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Si hay alguien así que quiere estar seguro, levante la mano en el lugar donde está y vamos a orar. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos todos seguros. Gloria a Dios. Pero no deje pasar por alto, ni se deje engañar por la voz del enemigo o la voz del orgullo, la voz del engañoso y caído corazón que cargamos todos. No eres lo suficientemente malo, no eres ese hombre rico, no te has portado tan mal. Pero no se trata de cuántos pecados se han cometido, se trata, y otro día lo vamos a explicar, de una cuestión de naturaleza. La naturaleza caída no puede heredar el reino de los cielos. Lo que va a entrar al cielo es la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Así que si alguien duda que todavía no disfruta del gozo de la salvación, no tiene esa naturaleza nueva en Cristo, este es el momento. Este es el momento de decirle: sí, Señor Jesús, yo te necesito. Alguien que levanta una mano y dice de esa manera: sí, yo quiero a Jesús. ¿Alguien más? Vamos a orar. No vamos a invitar a pasar a nadie aquí, pero vamos a orar. Levanta tu mano si eso es lo que deseas, una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Vamos a orar. Si hay alguien enfermo, también crea que Dios está aquí y que Él va a obrar en su necesidad. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición, por la salvación, por la seguridad de salvación. Ahora mismo, Señor, en aquellos que han levantado sus manos, Señor, declaramos, Señor, que la fe, Señor, cala hondo y profundo en sus vidas, Señor. Y ahora, al tener un conocimiento, Señor, más amplio de tu palabra, Señor, ahora son, Señor, alentados a buscar la nueva vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por los que aquellos, Señor, que son sinceros y que se aferran a tus promesas, se aferran a ti como la única fuente de salvación. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Y también pedimos por aquellos que están enfermos, declarando en el nombre de Jesús que están sanos. Por la llaga de Jesús hemos sido curados. Eso lo declara tu palabra, Padre, y la declaramos ahora en fe para ver tus maravillas. Recibe salud en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Y a los que nos están viendo, nos despedimos también y les alentamos a que sigan los videos en la página Pastor Carlos de Betá en Facebook y también en YouTube. Bendiciones.